¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta segunda clase sobre lo que nosotros definimos como el segundo eje de este curso. Ya estuvimos viendo durante el primer eje, así como lo que sería la cronología. Tiene más un sentido histórico, lo que estuvimos viendo, una construcción de línea de tiempo. Hubo algunas preguntas que me hicieron al final de la clase que quisiera responder porque eran dudas que yo en ese momento no podía y después de hacer una búsqueda simple, además, ahora puedo dar como alguna respuesta un poco más fundamentada. El Instituto Universitario de River Plate se dedica a la formación en actividades deportivas. Alguien me había preguntado, yo había respondido irónicamente, pero ahora sí puedo decirlo más seriamente, académicamente, que se dedica, tiene esa especialidad. Igual no está, sí. No está del todo, por lo que escuché en la radio, no está del todo aceptado. Está provisorio, exacto, todavía está. No tiene la aprobación definitiva, pero se dedica a actividades deportivas. Esa es la disciplina que justifica que sea un instituto universitario y no una universidad que debería tener varias disciplinas. La Universidad de Bolonia es una universidad que tiene carreras de grado y carreras de posgrado. Las carreras de grado son, hice los deberes, se los voy a leer: Economía y Negocios, una de ellas. La otra es Ciencias Políticas, Sociales e Internacionales, y Ciencias Internacionales y Diplomáticas. Esas serían las carreras de grado y tiene toda una serie mucho más desplegada en carreras de tipo internacionales, con intercambio con estudiantes extranjeros y varios convenios con universidades nacionales. Es un caso particular. Hay información por parte de la CONIAU sobre el funcionamiento de la Universidad de Bolonia que vale la pena ver. Y la verdad que hay como desde el punto de vista legislativo, normativo, habría que generar por lo menos una norma de funcionamiento de las universidades extranjeras. Esta es la única que está funcionando. Pero hubo intentos de otras universidades extranjeras, norteamericanas, sobre todo, mejor dicho, estadounidenses, que trataron de hacer o de generar alguna sede en la Argentina. No prosperaron. La única que prosperó fue la Universidad de Bolonia. No tengo idea cuál es la historia de por qué esta sí y las otras no lo sé, pero esta es una cuestión bastante, no digo particular porque está admitido, pero requeriría algún tipo de legislación específica al funcionamiento de universidades extranjeras. Se justifica por una, desde ya que no, pero en caso que haya otras que quieran funcionar o que intenten funcionar o tengan autorización para su funcionamiento, habría que ver si es necesario tener una norma que las recepcione o que regule su funcionamiento. Por ahora es esta, y esta está funcionando y tiene este contenido, digamos, en términos de docencia. La otra pregunta es más del orden histórico y tiene que ver con la ley Tacchini y ese periodo que se produce, digamos, durante el gobierno de Lanusse. Tacchini llevó adelante esta cuestión que tiene que ver con la creación de universidades con un argumento de generar o crear estas universidades que son creadas a partir de generar una cobertura más amplia dentro del territorio nacional en términos de la oferta de lo que es la educación universitaria. Esto formalmente. Lo que se interpreta de esta formalidad es
que también fue como una reacción a lo que había sucedido a partir de otra cosa que también comentaron en la clase anterior, que tiene que ver con lo que fue el acontecimiento del Cordobazo, y que la concentración de universidades era algo que generaba de alguna manera algún tipo de reserva por parte del gobierno de ese momento, el gobierno de Lanusse, que se volviera a repetir en otros lugares, y una de las cuestiones que se pudo administrar en ese momento es la creación de otras universidades que vaya generando un sistema más descentralizado de universidades en el territorio nacional. Esto es una segunda interpretación. En ese momento las universidades más grandes eran, por supuesto, la Universidad de Buenos Aires, la de Córdoba, la de Tucumán, la del Litoral, y se fueron generando estas universidades que, como vimos en el listado, estaban distribuidas en la Universidad de Cuyo, estaban distribuidas en todo el territorio nacional. Esta es una segunda interpretación sobre esta idea de Tacchini, o mejor dicho, que llevó adelante Tacchini en la creación de estas universidades, y después también esta segunda propuesta que llevó adelante con la creación de los colegios universitarios. Pero nada, es algo que está en debate, digamos, historiográfico, si quieren, político, por supuesto, en términos de por qué se crearon tantas universidades en ese momento, y la verdad que fue posterior a lo que sucedió durante el Cordobazo y cómo que generó esta prevención por parte del gobierno en términos de que no se volviera a repetir un acontecimiento de estas características. Nada, hasta aquí llego yo con esta interpretación. Me parece que las dos pueden ser, no son incompatibles, pero sí es cierto que en el saldo hay más universidades y se amplió la oferta universitaria a partir de este plan de creación de universidades en distintos lugares del país. Así que bueno, estas fueron las preguntas que llegaron, digamos, que yo no pude responder de manera más específica en la clase pasada, y ahora en esta clase que vamos a abordar el eje 2 tenemos tres temas: el tema de darle historicidad a todo el tema del cogobierno, historicidad al tema de la gratuidad y historicidad también al tema del acceso. Nosotros elegimos estos tres temas que tienen otro telón de fondo, digamos. O sea, es decir, estos no son los elementos estructurantes de las instituciones universitarias, no son los principales incluso, podríamos decir, pero son relevantes, claro que sí. Y que tienen como telón de fondo dos cuestiones, digamos, que nosotros no vamos a abordar, o mejor dicho, que vamos a abordar como referencia, que estos criterios, en los cuales estos criterios justamente se vinculan o se asocian, que tiene que ver por un lado con la autonomía y por el otro lado con el derecho a la educación superior. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de estas dos otras cuestiones que son la referencia: la autonomía de las universidades y el derecho a la educación superior. Son cuestiones que están permanentemente en desarrollo y tienen una dinámica propia, ya lo vamos a ver. Y en esa dinámica propia aparecen estos contenidos, o se plantean estos contenidos. No son los únicos, pero se plantean estos contenidos. Cuando se discutió la Ley de Educación Superior actual, vigente, y ahora que tenemos la posibilidad de tener un acceso bastante más facilitado con respecto al debate parlamentario, repasando algunas de las intervenciones de ese debate, estos temas están presentes permanentemente, o sea, se aluden directamente por parte de los legisladores que en ese momento estaban discutiendo la Ley de Educación Superior, de los distintos partidos políticos que participaron de ese debate. Los rechazaron, la Ley de Educación Superior no tuvo una aceptación unánime, fue impuesto por una mayoría, la mayoría del Partido Justicialista de ese momento, con algunos partidos aliados como la UCD y partidos provinciales, como el Partido Demócrata de Mendoza.
Y después, además, y fue rechazado por el otro partido mayoritario, el otro partido, la primera minoría, que sería, o la segunda minoría, que sería la Unión Cívica Radical. Además fue rechazado por toda la comunidad universitaria. En el propio debate, los legisladores aluden a las manifestaciones que se daban en ese momento. No sé si alguno tiene una edad que puede dar cuenta de ese momento, pero fue un momento bastante movilizador, digamos, dentro de las universidades, en rechazo a lo que fue la sanción de la Ley de Educación Superior. Los legisladores dan cuenta de esa movilización y también, de alguna manera, participan del debate aludiendo a esa movilización que se estaba dando en las calles en el momento del tratamiento y de la sanción de la ley. Entonces, cuando uno recorre esos debates, incluso los debates más antiguos sobre otras leyes de educación superior, siempre aparecen estos temas. Como telón de fondo, el tema del derecho a la educación, el tema de la autonomía, y hay otro tema que se plantea también como en el plano de la retórica argumental del debate, y que me parece que es parte, digamos, de la cuestión, aunque no deja de ser un tema que desde mi punto de vista debería estar un poco más subordinado, pero que va cobrando cada vez más relevancia, y que tiene que ver con el financiamiento. Nosotros algún comentario voy a hacer en ese sentido, pero me da la impresión, por lo menos desde el análisis que nosotros estamos proponiendo, que esta cuestión alrededor de tanta alusión al financiamiento tiene que ver con el condicionamiento que tenía en ese momento las sanciones de las leyes, y que solamente están asociadas a si había fondos disponibles o cómo captar fondos para poder financiar la propuesta que se estaba realizando. Cuando uno termina subordinando las políticas a esa disponibilidad de financiamiento, en el marco de un fuerte endeudamiento externo que había también en ese momento, bueno, de alguna manera también está subordinando esas decisiones a las condiciones de ese financiamiento externo que estaba operando dentro de las decisiones que tomaba el gobierno. Y de hecho hay algunas intervenciones de los legisladores en ese momento que aluden a esa intervención de los técnicos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional dentro del Ejecutivo para dar vista o para opinar sobre la letra de la propia Ley de Educación Superior. Y eso los legisladores lo registran. Nada, lo digo así como algo que nos da un tema de contexto, y que en ese contexto aparecen, digamos, los organismos internacionales de financiamiento interviniendo sobre la sanción de las leyes de educación, de la Ley Federal de Educación, y en este caso de la Ley de Educación Superior, que fue sancionada un poco después de la Ley Federal de Educación. Nada, esto les comento como contexto, y ahora vamos a estos temas más en términos de lo que sería la historia de estos temas, para darle historicidad. Bueno, en primer lugar, vamos a ver, les quiero como comentar, estamos bien, ¿no? ¿Sí? Algunas definiciones alrededor de desde dónde encuadrar este abordaje histórico de estos temas que estamos tratando, y cómo estos temas que estamos tratando están incluidos o están de alguna manera recepcionados por las normas vigentes. La primera cuestión, para poder ubicarnos, y seguramente ya lo habrán visto en otro seminario, tiene que ver con lo que plantea el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, en donde entre las atribuciones del Congreso se establece la de sancionar leyes de organización y de base para la educación general, que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales, claro que sí, el federal es un país federal,
que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, repito, la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. ¿En qué sentido yo por lo menos nosotros aludimos a la letra de este artículo? Porque a veces se suele, en algunas interpretaciones, y eso ha ocurrido en un fallo de un juez de primera instancia, que solamente queda esta última parte para las universidades, la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales, sin aludir al marco en el cual la autonomía y la autarquía está incluida dentro de esta disposición de la Constitución Nacional, que tiene que ver con la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades. La igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna. En ese marco. Y en ese marco vamos a interpretar o vamos a encuadrar lo que va sucediendo con el tema del ingreso y con el tema de la gratuidad. Porque en la medida que se pueda concretar este principio de igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, va a estar de alguna manera encuadrando los alcances de la autonomía de las universidades y las normas que la rigen. De hecho, las universidades recepcionan este principio y lo llevan adelante a partir de diferentes maneras. Ahora lo vamos a ir viendo en la secuencia histórica, pero sin dejar de pensar que en este encuadre está pensado el tema de la gratuidad y el tema del acceso a la educación superior y a los estudios universitarios. La otra norma de orden constitucional, que a veces se alude, sí también, es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado con jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina, y que expresa que la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno. Acá hay una cuestión que tiene que ver después con la discusión del mérito, cómo se establece la capacidad de cada uno en términos de lo accesible. Pero la primera definición que tiene que ser igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva, y acá introduce un criterio de progresividad, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. En este punto ya introduce el tema de la gratuidad. Esto tiene rango constitucional, este tratado tiene rango constitucional y ya instala, en términos de progresividad, la enseñanza gratuita de los estudios de nivel superior. Bien. La ley 27.204 es la ley del año 2015 que modifica la ley de educación superior. Este es el elemento que voy a tomar para tener en cuenta el tema de la gratuidad y su historicidad. ¿Por qué? Porque modifica o introduce este artículo, por eso es artículo 2 bis, a continuación del artículo segundo de la Ley de Educación Superior. Entonces dice 24.521 en la Ley de Educación Superior, 27.204 modificatoria de la 24.521. Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos
en línea con el Tratado Internacional y su progresividad, e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa, directos o indirectos, o sea, nada. Y para que quede claro, esta enumeración prohíbese a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos. Esta denominación, educación superior de gestión estatal, es una denominación que toma de la Ley de Educación Nacional. Estatal, suscribir acuerdos o convenios con otros estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo que alienten formas de mercantilización. De esta manera, se pone en la progresividad de la gratuidad también esa limitación en términos de transformar a la educación superior en un bien rentable, por un lado, en un servicio rentable en términos de la organización de las propias instituciones que brindan educación superior. Entonces, este artículo de la Ley 27.204 del 2015 modifica el criterio que estaba en la Ley de Educación Superior de 1995 en términos de establecer esta limitación y la progresividad que ya estaba planteada en el Tratado Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y para atrás. Entonces, ahora sí vamos más atrás en la historia. A partir del impulso que nosotros estuvimos viendo ya la clase pasada, por la democratización de la reforma de 1918 y de las políticas implementadas durante el periodo 1947 a 1955, en que se establece la gratuidad de los estudios universitarios y la supresión de los exámenes de ingreso, eso está en el decreto del Poder Ejecutivo de 1939 y la resolución sin número de 1953. Acá hay un error en la fecha, ¿eh? 1947, no 1939. Después lo voy a corregir cuando ponga el PowerPoint en el aula virtual. Bueno, este es el periodo del peronismo, alude a eso. Y durante ese periodo es que se establece el primer, por decreto, la gratuidad de los estudios universitarios. ¿En qué marco? Y ahora vale la pena detenerse un poquito. En primer lugar, en el marco de la reforma del 18. Esto, cuando nosotros la clase pasada, yo de alguna manera planteaba que la universidad produce hechos simbólicos. La reforma del 18 y el manifiesto liminar es uno de esos hechos simbólicos que organizan no solamente la vida universitaria, sino que se amplía, digamos, hacia un criterio que tiene que ver con la organización de la sociedad y que acompaña en ese momento a lo que estaba sucediendo socialmente en términos del acceso, de la ampliación del acceso en los derechos políticos de una parte de la población a partir de las elecciones y del voto secreto y obligatorio y las elecciones de 1916 del gobierno de Hipólito Yrigoyen. Entonces, ese momento que luego tiene como a continuación de 1916 la reforma de 1918 da cuenta de un momento de democratización de la sociedad. Esa referencia es la referencia que da como resultado también, o que está incorporada dentro de la letra del manifiesto liminar de 1918, porque cuando uno lee, y yo la verdad es que lo volví a leer en ocasión de esta clase, el manifiesto liminar, uno encuentra permanentemente alusiones a la democratización y a la lucha contra la tiranía. Vamos a ver en sus distintas maneras. Esa tiranía que los estudiantes de Córdoba la identificaban dentro de la universidad, en realidad también, desde mi interpretación, aluden a una forma de
organizar también la sociedad bajo los principios democráticos. Con lo cual el manifiesto liminar, de esta interpretación, no solamente es una producción simbólica, una manifestación simbólica que alude a la organización de las universidades o de la Universidad de Córdoba, si ustedes quieren, sino que también amplía su proyecto, amplía su imaginario, sería en términos más académicos, amplía sus posibilidades hacia lo que estaba sucediendo, acepcionaba lo que estaba sucediendo en la sociedad en términos políticos y amplía su proyecto como un proyecto que se proyecta también sobre la sociedad. Con lo cual, este planteo contra las tiranías, contra la tiranía ejercida dentro de la universidad, es la tiranía que se puede ejercer también sobre la propia sociedad, adelantándose luego a las luchas que se van a dar en términos de la democratización de la sociedad, en un momento donde se estaban dando una serie de acontecimientos también a nivel mundial, así, primero por un lado la Revolución Rusa, por otro lado la Revolución Mexicana, que también iban en el sentido de un momento, de una época, de un momento histórico donde se producen estos acontecimientos del orden de la democratización. ¿Se pueden asociar estos momentos? Yo los asocio como un momento, como una época, pero una época trascendente, valga que sí, ¿no? En términos de lo que estoy planteando. Y también con la incorporación dentro de la participación política y social de distintos sectores de la sociedad que por distintas razones van organizándose políticamente y dan como resultado varias corrientes de lo que podría denominarse la izquierda política, desde el anarquismo, el socialismo y el comunismo. Entonces, todo ese conjunto que junto con lo que produce la Unión Cívica Radical, ya como hecho más mayoritario, da cuenta de, por lo menos en Argentina, de una mayor democratización y que se proyecta, y esto lo dice el manifiesto liminar, y por eso sí, yo tomo esa proyección en términos de la interpelación a América. No solamente está interpelando a la Argentina, sino que el manifiesto liminar está dirigido a los jóvenes de América. Y esta, la verdad, que es algo que también trasciende el propio ámbito universitario y está ese manifiesto liminar incorporándose dentro de ese imaginario y como bien simbólico, permitiendo organizar proyectos democratizadores dentro de las sociedades americanas, como van a ser el resultado de la recepción del manifiesto liminar en los distintos países, sobre todo de América Latina. Entonces, este aspecto del planteo del manifiesto liminar después se va a ver incorporado dentro de la organización de las universidades y en la incorporación dentro de las universidades, donde el otro día yo comentaba que en el marco de la intervención a las universidades que se produce a partir de la Revolución de 1943 y las intervenciones que se producen durante el gobierno peronista, también a la vez ese mismo gobierno va generando las condiciones en términos de la gratuidad y en términos de la organización. Yo aludía a la Universidad Obrera Nacional, esa Universidad Obrera Nacional que promovía otro modelo de universidad, una universidad distribuida también a nivel del territorio nacional, pero con incidencia en diferentes regiones del país, que se asociaba primero con la implementación del primer plan quinquenal y luego se asocia con la implementación del segundo plan quinquenal y la Constitución de 1949. Entonces, en ese marco, las políticas universitarias durante el peronismo tienen este sentido y establecen la gratuidad en el marco, sí, valga decir, de la intervención del propio gobierno sobre las universidades, en donde se identificaban grupos opositores al propio gobierno. Entonces hay un sentido también político, se introduce un sentido político en las intervenciones
que no es novedoso porque ya en 1930, en el golpe de 1930, también ya las universidades habían sido intervenidas. Entonces, durante este periodo se establece en 1900, yo iba a decir 47, dice 1931, pero es 47, por el decreto 29.337, la gratuidad de los estudios universitarios, y después hay una resolución de 1953 que no pude encontrar, no pude identificar, que establece también la supresión de los exámenes de ingreso a las universidades. Con estas dos medidas se amplía en términos cuantitativos la matrícula de las universidades que estaban funcionando y el ingreso a la Universidad Obrera Nacional. Sigo con historia, ya ahora pasamos a lo que sucede después del golpe de 1955. Inmediatamente después del golpe de 1955 se establecieron diferentes limitaciones a estas dos medidas, tanto las de acceso libre en términos del ingreso como el tema de la gratuidad. Como referencia de fondo, decía, el planteo de fondo del debate pone en debate el financiamiento de las universidades, cosa que empieza a plantearse a partir de este momento. ¿Cuánto cuesta tener a toda esa cantidad de estudiantes que se han incorporado dentro de las universidades? Que se corresponde además con las políticas que se plantearon durante el peronismo de ampliación de la cobertura del propio sistema educativo y de la incorporación masiva prácticamente de los estudios de nivel secundario, tanto para varones como para mujeres. Entonces, y sobre todo en el reconocimiento de las mujeres durante ese periodo. Entonces, a partir de esta incorporación y de la incorporación de mayor matrícula dentro de lo que es los estudios secundarios, se plantea también la ampliación y la incorporación de la matrícula dentro de las instituciones universitarias. Entonces, en la bibliografía van a tener los datos cuantitativos de este periodo. Dice, entonces, respecto al ingreso, el debate se empieza a plantear a partir de la universidad para todos, pero de acuerdo al mérito, de acuerdo a las capacidades, de acuerdo a... y se empieza de alguna manera a instalar esta idea de para quiénes deben ser las universidades, para todos, pero no tanto, para todos, pero no tanto. Vemos de qué manera para los estudios universitarios se puede generar algún tipo de sistema de selección. Entonces, el debate se centra en la apreciación del mérito para acceder a los estudios universitarios. ¿Cómo se aprecia el mérito? Bueno, básicamente con los exámenes de ingreso. Justamente nosotros, los pedagogos, somos altamente sofisticados y expertos en generar exámenes, en generar esa selectividad para poder identificar técnicamente los aprendizajes de los estudiantes y sus capacidades. Tenemos instrumentos desde la historia de la educación que se pueden administrando y los exámenes es un producto altamente sofisticado para justamente poder darle tangibilidad a la intangibilidad del aprendizaje. Entonces, la apreciación del mérito tiene que ver con eso, con medir las capacidades que tiene cualquier individuo, cualquier persona que quiera ingresar a las universidades. Y nosotros hemos visto de este gran instrumento que es el examen y por lo tanto brindamos igualdad de oportunidades para que todos puedan rendir examen, pero el acceso queda supeditado a la posibilidad de aprobación o no del examen, que es de alguna manera la demostración si hay capacidad o no hay capacidad para seguir los estudios universitarios. Entonces, igualdad de oportunidades, todos pueden rendir gratuitamente examen, pero selectivamente, por medio de la instrumentación del propio examen, se va generando un sistema de selección en función del mérito, en función de las capacidades.
¿Esto qué quiere decir? Que si yo establezco este procedimiento en el ingreso al sistema, lo que de alguna manera estoy diciendo que todo el recorrido, desde primer grado hasta sexto año o hasta quinto año, fue un recorrido donde el estudiante fue aprobando, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto, quinto año del secundario, fue aprobando, pero al momento de ingresar a la universidad dice, no, pero ahora tengo que medir de nuevo cuál es el mérito y tu capacidad. Bueno, esto es un debate en términos de todo lo que hizo el sistema educativo hasta ese momento. No garantizó para la universidad que esas capacidades hayan sido adquiridas para seguir los estudios universitarios. Entonces, este debate, que tiene que ver con la articulación entre los estudios superiores y el resto del sistema educativo, va a ser un debate que se va a terminar incorporando dentro de la propia organización de las universidades. Ya vemos cómo a partir de la posibilidad de recepcionar de manera igualitaria a todos los estudiantes que terminan este nivel secundario y no establecer esta barrera adicional del propio examen de ingreso para la incorporación dentro de los estudios universitarios. Entonces, dentro de la segunda opción, vuelvo a decir, opciones examen de ingreso o ingreso irrestricto. Dentro de esta segunda opción, las instituciones universitarias, sobre todo, incorporaron diferentes maneras de incorporación mediante ciclos de nivelación y medidas de acompañamiento y de apoyo para mejorar los rendimientos y mantener la permanencia de los estudiantes. Entonces, de esta manera, yo cuando aludía al principio al tema del derecho a la educación, se sostiene el derecho a la educación a partir de otro procedimiento que no es el examen, sino un procedimiento de acompañamiento, de seguimiento y de apoyo a los estudiantes que ingresan y que quieren seguir sus estudios universitarios. Y en esta tarea se abocan de diferentes formas y van generando diferentes experiencias las propias instituciones universitarias, sin dejar de decir tampoco que esta idea de la selectividad también no deja de estar presente en muchos de estos procedimientos que se establecen, sobre todo en los primeros años de las instituciones, de los estudios universitarios, o también a lo largo de la carrera, de los planes de estudio. En el análisis que a veces se puede realizar en los planes de estudio, uno encuentra la famosa materia filtro, que es la materia que selecciona. También es la materia que tiene todas las correlatividades. Y para pasar por esa materia, obviamente, una vez aprobada, uno tiene después garantizado la obtención del título. Bien, estas son justamente las cuestiones que se van presentando en la organización pedagógica, curricular, de los propios planes de estudios para establecer esta idea de selectividad en algún momento del recorrido de la trayectoria del estudio universitario. Esto tiene que ver con otro tema, que es el tema de la enseñanza y cómo se organiza, pero la idea de la ampliación o de la selectividad es una tensión que atraviesa toda la organización de los estudios universitarios desde el ingreso, y que esta idea de selectividad o de ampliación está presente como una tensión que está aludiendo directamente a la organización curricular y a la enseñanza dentro de los estudios universitarios. Bueno, la ley 24.521 dice: para ingresar como alumno a las instituciones de educación superior se debe haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza. El ciclo polimodal es la organización que establece la Ley Federal de Educación.
Todavía hay algunas provincias que tienen algo del ciclo polimodal funcionando y la educación general básica. La mayoría no. La mayoría ya pasaron del sistema de nivel primario y nivel secundario, que es lo que establece la Ley de Educación Nacional. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan esa condición podrán ingresar siempre que demuestren, a través, y ahora sí, de las evaluaciones, que las provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las universidades, en su caso establezcan, por los estudios superiores, se introducen las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En su caso establezcan que tienen preparación y experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar. Es interesante ver en esta formulación que también parte de la evaluación puede ser el reconocimiento de la experiencia laboral previa para poder acceder a los estudios universitarios. ¿De qué manera se evalúa esto? Bueno, es un tema, cómo se genera un dispositivo de evaluación de la experiencia laboral para poder ingresar a los estudios superiores o universitarios. Esto tiene que ver, básicamente, alude directamente a la posibilidad de hacer estudios superiores técnicos. Entonces, generalmente la experiencia laboral puede estar vinculada a la posibilidad de acceder a esos estudios superiores técnicos sin necesidad de haber aprobado la escuela secundaria, en este caso la escuela secundaria técnica. Acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente. Este artículo fue modificado por la ley posterior, la modificatoria, en este sentido. Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta. Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior, con lo cual ya se establece el ingreso irrestricto. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan esa condición podrán ingresar siempre que demuestren a través de las evaluaciones que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las universidades en su caso establezcan que tienen preparación. Acá repite lo que decía la ley original. Pero lo que se introduce es ya directamente la formulación del ingreso libre e irrestricto dentro de lo que es la formulación de la Ley de Educación Superior. Este ingreso, y acá se agrega este párrafo, este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir, para que en ningún caso debe tener un carácter selectivo, o excluyente o discriminador. Y así lo establece esta modificatoria, que es la Ley 27.204. De esta manera se apoya la idea progresiva del ingreso igualitario. Y sí, digamos, hacia el interior de las propias universidades o de los estudios universitarios de nivel superior, se introduce la idea de la nivelación o la idea del curso de nivelación para poder de alguna manera equiparar los estudios, conocimientos previos que se requieren para los estudios superiores universitarios de institutos superiores. Hasta ahora vamos bien, vamos con el tema de la gratuidad, por un lado, el tema de el ingreso, por el otro. Ahora vamos a ir por el tema del cogobierno. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Gracias. Una pausa mientras tomo aire. Yo pensaba, junto con los compañeros, que sumado
filtro, ¿no? que es algo que sucede en la currícula, hay una cuestión también vinculada a la cultura organizacional que por ahí nosotros como no docentes la observamos mucho, de cuánto les cuesta a los chicos incorporar, digamos, las lógicas universitarias, sobre todo aquellos chicos que por ahí tuvieron un recorrido del secundario no vinculado a los colegios nacionales. Por ahí ellos tienen... ¿A qué dijiste? A los colegios nacionales. Nosotros vemos que los colegios nacionales tienen como ya incorporado a lo largo de toda su formación hasta que lo culminan una lógica universitaria o preuniversitaria, que eso no, que eso los ponen en un lugar en la lógica organizacional de la universidad más cómodo, si se quiere, o más favorable. O sea, que otros chicos eso lo aprenden en el primer año, por ejemplo, de universidad ya, ¿no? O sea, yo pensaba de que no solo en la currícula estaba por ahí esta cuestión de la materia filtro o la troncal o la que es necesaria para desactivar todas las equivalencias, digamos, o activar la posibilidad de cursar la equivalencia, sino hay una cultura organizacional que hay chicos que lo aprenden en el primer año de universidad y hay otros que ya lo tienen aprendido, digamos. Sí. ¿Y por qué? Claro. ¿Y por qué pensás? No, que digo que... ¿Por qué del colegio universitario, colegio secundario, dependiente de la universidad, se incorpora esto y en los colegios secundarios comunes, vamos a llamarlos así, esto no sucede? Y, o sea, a mí por lo menos, no sé, por ahí estoy equivocada, ¿no? No, bueno. Hay una cuestión... Claro, el digamos, punto marca selectiva. que tienen que tener carácter experimental. El pregrado de la universidad tiene carácter experimental, Claro. y los prepara justamente para... Y exacto, es como que son colegios que están pensados para preparar a los chicos para seguir en instancia de educación superior. Claro. Digamos, que eso lo tienen ya incorporado, no solo dentro de su currícula, sino en su lógica organizacional. Incluso los 10 mejores promedios de los alumnos que egresan de los colegios de la universidad no pasan por los cursos de ingreso. Claro, por ejemplo. ¿Y por qué los otros no pueden? No sé. No, yo digo, no es que no vayan a ser exitosos, ni mucho menos, pero sí, por lo menos, nosotros cuando tuvimos ingresantes, No hablo de las calificaciones, hablo de los que provienen de las escuelas comunes. Y no sé. no, me parece que tienen una instancia de aprendizaje que otros chicos, los que van a los colegios nacionales, por ejemplo, lo tienen durante el proceso del secundario, esos chicos, esas lógicas que están vinculadas estrechamente con la universidad, o sea, tienen el proceso de aprendizaje en el mismo, o sea, al mismo tiempo que están ingresando, que están cursando las materias introductorias. ¿Y por qué son hay una incompatibles? segmentación, digamos, en la secundaria, si se quiere. No, no es que sean incompatibles. Sí, porque tienen más dificultades, ¿no? Tienen más dificultades, entonces hay una incompatibilidad. No sé si más dificultades, pero sí un ejercicio. Un sistema distinto. No, claro. O sea, un aprendizaje otro de algo. O sea, le dicen, vos podés ingresar a esta organización sin ninguna restricción. Pero la misma organización y su lógica le dice, bueno, yo tengo estas características. Si vos no las conocés, también es no sé si un impedimento, pero sí una marca de esfuerzo otro que no está estrechamente ligado al conocimiento de rendir o no bien una materia. Sí, estoy haciendo preguntas medias Nosotros lo vemos te he hecho mucho. preguntas con mucha malicia, les anticipo. Nada, pero para pensar. Nosotros como no docentes a eso lo observamos. Sí, sí, ustedes lo observan y yo hago preguntas con maliciosidad, porque es una observación real sobre un hecho que merece ser pensado desde la buena fe y desde la mala fe. Sí. Sí, por ahí también pensar que la mayoría del sistema educativo que no corresponde a los colegios nacionales, en mi criterio, por la cercanía que tenemos en el trabajo diario, ha ido un poco en detrimento. Entonces, cuando los estudiantes, en vez de tener alguna instancia donde realmente reforzar un contenido que ya se aprobó, pasan sin repitencias, por ejemplo, están garantizando que esos estudiantes avancen a
año a año en la escuela secundaria, no sé si en la primaria ocurre lo mismo, sin haber realmente adquirido, sin realmente dar cuenta de un conocimiento básico, así como súper básico, donde puedan, por ejemplo, redactar un texto que tenga coherencia, que esté bien redactado, y que son todas cuestiones que cuando entramos a la universidad se dan por sabidas, se dan por conocidas, y entonces empiezan a haber un montón de barreras que no sé si tienen que ver tanto con la adaptación al sistema en sí, sino con cosas básicas, te piden hacer un trabajo práctico. Y de repente tu trabajo práctico tiene falta de ortografía, no puedes sintetizar bien una idea, no puedes sintetizar un texto para poder después explicarlo con tus palabras. Entonces digo, creo que en el proceso de la educación, me centro en la secundaria, no sé bien en la primaria, hay cosas que no se están atendiendo de tal forma que el estudiante que egresa de la escuela secundaria esté como con las condiciones mínimas para que el choque entre un sistema y otro no le sea tan complicado, entre muchas otras cosas, obviamente. Perdón, y ni hablar de los contextos sociales en los que muchos estudiantes del nivel secundario o primario se encuentran y que no encuentran muchas veces en la escuela el acompañamiento, y mucho menos seguramente lo tengan en sus hogares, lo que les permita realmente, digamos, disponer sus capacidades para poder, desarrollarlas o ponerlas en juego en el momento de elegir una carrera universitaria. Bueno, hay muchos más impedimentos que solo los intelectuales. Sí, no por eso vale la pena identificar lo que vos llamás esas otras cosas. Sí. No, quería aclarar, ya que estamos haciendo historicidad, Claro. Yo entré en medicina en la dictadura militar. En ese momento, los alumnos de colegios de la universidad entraban a los 20 mejores promedios. Por ejemplo, yo iba al Normal 1, en ese momento era nacional, no era provincial, promedios arriba de 9.50 tenían que dar examen de ingreso. Siempre, lo que dicen, creo que había una formación, como que los colegios de la universidad ya preparan para ese alumno universitario, porque aún los que entraron con buenos promedios de las normales, les costó como un año acomodarse. O sea, nos costó mucho, aún siendo buenos alumnos. O sea, realmente uno se daba cuenta, bueno, sí, está bien, tenían cuatrimestrales, eran diferentes, pero también uno, en esa época el Normal 1 era un buen colegio, tenía mucha exigencia. Entonces creo que ya los colegios de la universidad ya están formados para darles ese empujoncito hacia la universidad. Aún, ahora creo que es peor todavía, la diferencia es más abismal, porque ya esos colegios son provinciales, como dicen las chicas, se puede repetir, antiguamente no se podía repetir en los normales, entonces cada vez la brecha es mayor, y entonces uno necesita como un año para ponerse directamente a tiro o abandona, que ese es el problema, ¿no? Bueno, el tema es, vuelvo a decir, ¿qué es lo que diferencia y genera una diferencia en términos de selección y por lo tanto lesiona un derecho a un colegio universitario de un colegio secundario común? En términos de lo que debería exigirse al Estado, no lo estoy diciendo ni sobre los docentes ni sobre las instituciones, sino lo que se debería exigir en términos a una demanda, a una política de Estado, en términos de la vinculación entre los estudios de nivel secundario y los estudios superiores, y también la posibilidad de repensar los estudios superiores en términos de recepcionar lo que este estudio secundario está produciendo, porque no lo produce solamente la escuela secundaria, sino también lo está produciendo la sociedad. Yo creo que lo que empieza a pasar hoy con la difusión de la inteligencia artificial, nos vamos a encontrar con alumnos que escriben muy bien sin falta de ortografía y resuelven los textos de una manera exigible dentro de los niveles superiores. Nada, lo planteo como punto de futuro próximo, digamos. Pasado mañana o mañana mismo. Sí. No, yo pensaba... Y ahí sí van a estar todos igualados en condiciones. Sí. Pensaba también que se trata de dos sistemas distintos y ambos tienen estrategias de acompañamiento, sobre todo las escuelas de provincia que tienen sus propios programas en los últimos años más fuertes de articulación con universidades. Y pienso también que los
colegios o el sistema preuniversitario tampoco que se queda atrás en la exclusión, porque en esto de que se puede repetir en el colegio de la universidad, no puedes repetir más de 2 veces, o hay ciertas cosas ahí de, por ejemplo, no todos los estudiantes llegan al 6º año, hay exclusiones que están dentro de ese colegio. Entonces es bastante selectivo ese estudiante que termina el colegio en el sistema preuniversitario. Se selecciona antes. Exacto. Y también es verdad que eso que lo hace preparatorio de la universidad es que ya casi que los tratan como universitarios, porque uno cuando habla con docentes de los colegios de la universidad, habla de parcial, habla de cuatrimestre, tiene todo un lenguaje que lo utiliza con los estudiantes y es eso mismo lo que se encuentra en la facultad. Entonces son prácticas que se dan, que se podrían dar también en la escuela secundaria, y creo que la tendencia va por ahí. Pero no creo que sea algo propio de un sistema o de otro, sino que son sistemas totalmente diferentes, con cantidad de estudiantes totalmente diferentes y con planteles docentes y recursos totalmente diferentes, que cada uno tomará las estrategias que pueda hacer en su contexto. Sí, cuando decimos diferentes, desiguales. Exacto. Y aparte tiene que garantizar Para decirlo en estos términos también, ¿no? Entonces, ¿es la institución universitaria la que tiene que reparar la desigualdad o hay otra desigualdad de fondo que tiene que ser también exigible para poder garantizar ese? Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque mientras tanto el barco sigue andando, o sea, no está en el puerto esperando que lo reparen. Preguntaba, Y ni hablar de la pandemia. esa disociación, como marcaba ella, de los colegios secundarios normales, digamos, de afuera, y los colegios secundarios universitarios, siempre existió. Yo me pregunto si no se profundizó con la Ley Federal de Educación que provincializa los colegios secundarios. Entonces, como que antes había una unidad nacional en los colegios secundarios, esa diferencia o esa desigualdad también no solamente se da entre los universitarios y los no universitarios, sino también entre diferentes provincias que no tienen la misma preparación. Yo supongo los colegios nacionales, yo hice colegios nacionales, soy viejo. Y la idea de los colegios nacionales era prepararse para entrar a la universidad. El bachillerato era eso. Si no, había otras carreras que llevaba más técnico, los técnicos, si no estaba perito mercantil que tenía una salida laboral. Los bachilleres eran como una preparación, la normal era para ser maestro. Después, los bachilleres eran una preparación para seguir estudiando. Entonces por ahí estaban menos disociados que ahora. Tal vez el fin del colegio secundario no sea preparar los chicos para la universidad. Sí, ahí también, digamos. Más allá de las desigualdades sociales. Si la selectividad y la orientación, vamos a decir la orientación en la elección de carrera, es una discusión, si la discusión histórica. Si la selectividad y la orientación de carrera se debe realizar en el secundario, sobre todo en el ciclo superior del secundario. O sea, a los 15 años. 15 años ya marco mi destino de formación, determinación en las orientaciones en el secundario y luego de los estudios universitarios. De tal manera que, y esto fue, creo que parte del proyecto de Tacchini también, ver de qué manera los egresados de las escuelas técnicas seguían las carreras de ingeniería, los bachilleratos, que se llaman las carreras liberales, por supuesto los comerciales serían las carreras económicas, y bueno, y ahí de alguna manera la selectividad se produce en el momento del ciclo de la formación superior de nivel secundario. Polimodal. Claro, el tema es si estamos en condiciones de asegurar que a los 15 años la elección va a ser una elección de destino, ¿no? Qué sé yo, nada. Y cada uno ve su trayectoria, ¿no? Yo soy egresado de escuela técnica, soy técnico en electrónico y ahora espero recibirme de doctor en ciencia de la educación. ¿Con qué derecho?
¿Con qué derecho no pude haber llegado a eso por ser técnico en electrónica? Y trabajé de eso además. Entonces, cada uno mira su trayectoria. Entonces, esta autorreferente no es representación de nada, pero dice algo. Entonces, la verdad que ahí me parece que hay algo que... Esta es mi respuesta, ya no es maliciosa mi intervención, sino más que nada, esta es mi respuesta. Creo que hay algo que hay que poder como compatibilizar y que esto es dinámico, en términos de lo que la propia escuela secundaria debería proveer y por el otro lado los estudios superiores, en cualquiera de sus formas, debería poder recepcionar. Ahí hay algo que también pasa, digo, entre la escuela primaria y la escuela secundaria. Y claro, las maestras de primer grado se quejan de cómo vienen del jardín, así seguimos. Y la sala de 4 de cómo vienen de la familia, y así, ¿no? Entonces, yendo para el... vamos a terminar en el útero. Entonces, si seguimos llevando para atrás, terminamos ahí, terminamos en las cualidades innatas. Entonces, como que no está preparado, no tiene la capacidad, no le da para seguir más allá del primario, no le da ni para seguir más allá del secundario, no le da para ser ingeniero. Y estas son como también yendo hacia esa idea casi debería premoderna de las capacidades innatas. Está presente, ojo que está presente, ¿no? Cuando uno ve al bebé de 2 años patear la pelota, se imagina a Messi como capacidad innata. La verdad que no va a ser, seguro que no va a ser. Probablemente, muy probablemente. Pero la verdad que esta idea de las capacidades innatas, que es como de sentido común, también da cuenta de esas capacidades que se van adquiriendo, que se deben adquirir, en términos de, y ahora sí, lo que nos corresponde a nosotros, poder identificar dentro de lo que es, lo que está en nuestra mano, dentro de la formación sistemática, qué es lo que hay que hacer para acceder a los conocimientos, y ahora sí, a los desempeños, a las habilidades de nivel superior, que tienen su especificidad. Tienen su especificidad. Y ahí me parece que, humildemente, la pedagogía ha hecho bastante poco en aportar en ese sentido. Se ha dedicado, razonablemente, al tema de la infancia y de la adolescencia en alguna medida. Pero los estudios superiores creo que carecen, a esta altura y a pesar de los esfuerzos de muchos investigadores, de generar una pedagogía del nivel superior. Me parece ese como que podría ser un poco para mí el planteo en términos de asegurar ese derecho a la educación y poder compatibilizar la selectividad con esta idea del derecho. Igual hay un avance en eso. Sí, hay avance. Yo pienso que cuando yo entré a estudiar, entraba a un lugar totalmente desconocido con el trabajo. Y no había ningún apoyo. En cambio ahora hay políticas universitarias de recibir al alumno, de contenerlo, que se sienta un poco más... Sí, esto que un poco lo que establecía, ¿no? La posibilidad de hacer ese acompañamiento, que a veces no es suficiente. Esto es dable. Yo les vuelvo a decir, yo estoy dando clases en José C. Paz, en la materia de primer año. A veces no es suficiente, pero también es parte del esfuerzo, digamos, ¿no? De ver de qué manera, porque todos tienen celular, entonces ahí tenemos un punto de apoyo para decir qué parte de la comprensión lectora no tienen cuando se pasan todo el tiempo con mensajes con el celular. ¿Qué parte de la lectura no tienen cuando en realidad leen perfectamente los mensajes de texto? Sí, pero no los leen, ahora los escuchan. Bueno, estamos en nivel superior, por eso creo que tampoco hay que confundir. Estamos en nivel superior. Y en eso la pedagogía nos tendría que poder ayudar y falta, ¿no? Pero hay algo ahí que hay y que todos tienen celular y la verdad que lo manejan perfectamente y yo me siento a veces un analfabeto.
Y ni hablar de lo que en este momento es la inteligencia artificial, que la manejan todos. Sí, perdón, y ahí me animo a sumar, ¿no? Hay también, un poco como vos decís, hay varios programas desde, por lo menos cada una de nuestras unidades académicas, que buscan que este trayecto introductorio sea un comienzo de camino, donde también se intenta no solo trabajar lo académico, lo disciplinar, sino todo lo que hace a la afiliación institucional, como decía la compañera, ¿no? Bueno, cómo escribir un mail, cómo inscribirte una materia, cómo organizarte con el cambio académico, digamos que hay un montón de cuestiones que es un poco lo que vos decís. Antes ingresabas y bueno, buena suerte, si venías con esa trayectoria seguramente tenías otras herramientas. ¿Dónde estaba la ventanilla de alumno? Claro, y hace fila, ¿no es cierto? Entonces me parece que ahora hay todo un acompañamiento en ese sentido de organizar el calendario, ayudarte con tus tiempos, que hace a acusar recibo de todas estas herramientas que supone ser estudiante universitario, que también las instituciones te están tratando de acompañar para, como decías vos, a partir del artículo de la ley, bueno, para también garantizar la permanencia y que no sea una cosa transitoria. El avance tecnológico es tan rápido que es difícil que la pedagogía pueda ir tan rápido como es. Es probable, pero debería ir por encima, digamos, ¿no? Yo de todas formas no la tengo tan... Tengo algunas respuestas provisorias a estos temas, pero porque son además temas que están en tensión desde siempre, digamos, por lo menos en lo que es mi experiencia. Lo que sí, valga decirlo, estamos en un contexto adverso, o sea, estamos perdiendo. Esto también es bueno porque cuando yo hablo del contexto y de época, estamos en un contexto adverso. Esto es verdad, digamos, es realidad que una cosa es tener estos planteos y estas preocupaciones en el marco de una sociedad con movilidad social ascendente, en el marco de una sociedad con movilidad social estancada o descendente. Entonces estamos en un contexto adverso complejo, porque esto suma dificultad a poder dar respuesta a esto que estamos planteando, y la idea de la selectividad favorece a ciertos sectores sociales claramente, digamos, ¿no? Y esto también tenemos que tenerlo presente, en términos de lo que sería, de alguna manera, desde lo educativo, poder consolidar las desigualdades sociales, que son las que se están acrecentando y planteando en esta época. Sí, en todo el mundo. ¿No? En Argentina, yo hablo de lo que tengo a mi alcance, digamos, ¿no? Universidad de La Plata, Universidad José C. Paz. Después hablemos del mundo, de China, de Japón, ¿no? Pero la que tenemos a mano, esta que estamos viendo, de la que observó la colega por ahí, ¿no? Bien. No, perdón, sí, me acordaba que Aníbal Riera, que lo que vimos en los cursos anteriores, nos comentaba que él iba a visitar escuelas como para comentar de qué se trataba la vida en la universidad. Supongo, los chicos de los colegios preuniversitarios, en cambio, en muchos casos, profesores que están tanto en el nivel universitario como en el secundario, y tienen como más esta cosa más incorporada, como hablábamos hoy. Sin embargo, un esfuercito supongo que hay. La macana es que yo no sé cuántos chicos realmente, si saben que no tienen para vivir, en el día a día pueden pensar en la universidad también. O sea, está buenísimo que lo hagan, pero a veces el contexto familiar, digamos, o el hecho de que, no sé, estén más solos que acompañados, también los condiciona como para decir que no importa lo que va a pasar dentro de 3 años, si no sé si el año que viene voy a seguir. Porque a veces ahí... Pero lo piensan las familias, y les puedo asegurar que hay esfuerzos que son conmovedores. Sí, sí. Nada, yo lo he visto, ¿no? Nada, y después, no sé, ustedes seguramente acá en la Universidad de La Plata también, pero yo lo que veo allá, hay esfuerzos familiares, ¿no? De sacarse esa foto, no puedo hablar,
pero porque me emociono mucho, pero sacarse esa foto en el momento en que le dan la constancia de alumno inscrito dentro de la universidad. Solamente eso, haberse inscrito en la universidad, ir con la familia y sacarse la foto, la selfie en la puerta de la universidad, con esa constancia ya da crédito a ese esfuerzo que está haciendo la familia para seguir eso. Y lo están haciendo porque todavía creo que hay un grano de oro que tenemos que cuidar, los argentinos, por lo menos, hablo de los argentinos, que es la confianza en la educación. Y casi el 100% de los niños de 6 años están el primer día en la escuela primaria. 100%. Y nadie, salvo penalidades extremas, obliga a que los chicos de 6 años, a las familias, estén adentro de la escuela porque no va a pasar ninguna finalidad. Al contrario, es una fiesta familiar y es una fiesta en cada escuela el primer día de clase en primer grado. Y la foto familiar del nene con el guardapolvo. Bueno, eso es no es común en América Latina. Eso es Argentina. 100%. Bueno, eso me parece que hay que cuidarlo porque es una confianza en la educación y también en la persecución de los estudios universitarios. Porque una cosa que voy a decir y que tenemos instalada es que el que ingresa dentro del sistema educativo está pensando en terminar los estudios superiores. Está terminando de terminar todo el ciclo. O sea, está pensando en los 18 años de escolaridad obligatoria, 18 escolaridad obligatoria, casi con un 90% de cobertura y luego los estudios superiores. Entonces nada, es como honrar esa expectativa que nos acompaña en un contexto adverso. En un contexto adverso. Sigamos con el gobierno, me parece. Bueno, no sé si tiene algún comentario que hacer, la verdad que yo terminaría la clase acá y no vamos a pensar. Claro. Queda así el significante vacío, pero falta el gobierno, que lo tengo preparado además. Pero a mí me parece que son discusiones sustanciales. Bueno, sigo. Interrumpen cualquier cosa. Bueno, vamos al tema del cogobierno. Este es un tema que tuvo otros avatares. Y tuvo otros avatares porque la universidad recibió embates en formas de intervenciones. Y esas intervenciones lesionaron las posibilidades de tanto, o sea, lesiones sobre la autonomía y lesiones, y cuando se lesiona la autonomía, lo que se está interviniendo es las posibilidades del autogobierno o del cogobierno. El propio manifiesto liminar es el que establece, digamos, la demanda concreta e impulsa la participación de los estudiantes en el gobierno de las instituciones universitarias. Lo dice explícitamente. Es un movimiento estudiantil que dice explícitamente: solo queremos participar del gobierno de la institución universitaria. Entonces ahí se impulsan las ideas de autonomía, el cogobierno de docentes y estudiantes, la libertad de cátedra, la centralidad de los estudiantes y la función social de la universidad. Los estudiantes pasan a formar parte del cogobierno. Paradójicamente, y a pesar de lo que produce ese movimiento de la reforma universitaria, los gobiernos radicales de Irigoyen y de Alvear de esa época no impulsan una ley universitaria que consolide esta participación en el cogobierno de los estudiantes. Seguramente por la oposición del Partido Conservador de ese momento, que impedía la sanción de leyes acordes a las políticas que estaba llevando adelante el gobierno en función de la democratización, que eso es a lo que se oponían los conservadores, ¿no? En 1947, ahora sí,
está bien puesto, la ley 13.031, que se llama la ley Guardo, estableció la potestad del Poder Ejecutivo Nacional para designar a los rectores y los profesores. Claramente es una ley intervencionista. Ya se intervinieron las universidades en 1930, se intervienen en 1943, se vuelven a intervenir a partir de la aplicación de la ley Guardo, a partir de la designación de rectores y profesores. Ya es el Poder Ejecutivo. El cogobierno establecía que también las autoridades eran elegidas por el propio gobierno de la universidad. Y en 1954 se reforma, se vuelve a sancionar otra ley universitaria, ya ahí, una vez sancionada la Constitución de 1949 y establecido por ley el segundo plan quinquenal, donde se amplía la participación estudiantil dentro del cogobierno, en el gobierno de las facultades, redefiniendo sus representantes y otorgándole el derecho al voto. Sin embargo, se limitó la integración de los consejos superiores a los rectores, a los decanos y a los vicedecanos. No participaban del consejo superior los propios estudiantes. Entonces la cuestión es profesores y estudiantes hasta este momento. Y en las facultades, a partir de la ley de 1954, se incorporan dentro del cogobierno, no estaban incorporados en la anterior ley, pero no se incorporan dentro de lo que son los consejos superiores de las universidades. En octubre de 1955, después del golpe de Estado, se decreta la derogación de las leyes anteriores, las leyes universitarias del gobierno anterior, y se restituye la ley 1597, que es la ley Avellaneda. Luego, en diciembre de ese mismo año, se establece el decreto ley, seguimos gobierno de facto, que dispone, por eso decreto ley y no ley. Artículo 3, el Consejo Directivo de las facultades que componen cada universidad está integrado por el decano y por representantes de los profesores titulares, los profesores adjuntos o suplentes, de los estudiantes, la novedad, de los egresados. Se incluyen a partir de ahora los egresados como parte del cogobierno, en el número que determine cada universidad, y deja librado los estatutos universitarios de qué forma se van a componer estos órganos de gobierno con la representación de docentes, particularmente la idea de docentes suplentes, hay que ver, ¿no?, a qué responde, representantes, cómo se elegían además estos representantes, estudiantes y ahora la novedad de incorporar a los egresados. La cuestión de los egresados, ¿cuál es la experiencia de la participación de los egresados dentro del cogobierno? Generalmente eran egresados que eran profesores auxiliares dentro de las universidades. Entonces era como una ampliación o un reconocimiento sobre los profesores auxiliares, los auxiliares docentes, para la incorporación dentro del gobierno como egresados. Y por el otro lado, la fundación de las distintas academias disciplinares dentro de las distintas disciplinas, que con sus egresados participan también del gobierno universitario desde la organización de las propias academias. Esta organización de academias y por el otro lado de los profesores auxiliares es lo que compone, digamos, ese conjunto de egresados que participan del cogobierno de las universidades. El artículo 12 de ese decreto ley establece que el Consejo Superior está compuesto por el rector, los decanos de las facultades, por la representación de los profesores de cada facultad y por los delegados de los estudiantes, y acá sí, también en el Consejo Superior, los egresados. Algunas interpretaciones dicen que esta incorporación de los egresados es para limitar la participación de los estudiantes. Es una de las interpretaciones. Sí. ¿Academia se refiere a los colegios? No, academias de ciencias. Que fueron fundadas durante el peronismo. Muchas de estas academias, algunas eran previas, y son las academias de profesionales. Son justamente lo académico, vienen las academias.
En 1967, ya estamos en el gobierno de Onganía, se dictó el decreto ley, otro decreto ley, la ley 17.245, que dispuso que los consejos superiores serán integrados por el claustro docente, rector y decanos. Claustro docente, rector y decanos, además de los representantes docentes, rector y los decanos, sin participación de los sectores estudiantil y de los graduados, previéndose solo la participación de un delegado estudiantil con voz pero sin voto. Esto ya lo establece con una nueva forma de intervención sobre la organización de las universidades en 1967, que es cuando se produce la Noche de los Bastones Largos, contemporáneamente, en ese gobierno. Vamos a la ley universitaria del año 74, lo que se llamó la ley Tayana. Esta ley prácticamente no tuvo aplicación, porque inmediatamente después se interviene en las universidades y también se suspende la aplicación de esta ley. Esta ley, sin embargo, establece en su letra, 1974, instituyó un nuevo régimen para las universidades nacionales con autonomía académica y docente, y la autarquía administrativa, y esta es la novedad que introduce el texto de esta ley, la autarquía administrativa, económica y financiera de las universidades. La normativa restituyó la elección de autoridades a través del voto de los representantes de los claustros de docentes, de estudiantes, y acá viene la novedad, y del personal no docente, y excluye a los graduados. Y esta es la novedad de esta ley, que introduce a los no docentes y saca a los no graduados dentro de lo que es el propio gobierno de la universidad. Una ley que terminó siendo abstracta, pero que deja marcada también una impronta en el cogobierno diferente a la lógica que venía planteándose con las leyes anteriores. La ley del gobierno de facto, creo que de 1980, acá. La ley de 1980 es la 22.207. Hay una anterior, no tengo el año, que continuó el ciclo de intervención de las universidades, o sea, durante la dictadura militar, y dispuso la designación de los rectores designados por el Poder Ejecutivo Nacional, que concentraron también la facultad de los órganos colegiados del gobierno. Y ahora sí, en 1980 se promulga la ley de facto, la 22.207, que consolidaba ese procedimiento de designación del rector por parte del Poder Ejecutivo, y el Consejo Superior limitaba su integración al rector, vicerrector, decanos y representantes de profesores. Ya no hay más representación ni estudiantil, ni de no docentes, por supuesto, ni de graduados. Finalmente, para terminar esta cronología, en 1983 se dicta el decreto 154 del mismo año, por medio del cual se intervino en las universidades y restableció los estatutos universitarios vigentes en julio de 1966. Lo que hace el gobierno de Alfonsín es remitirse a ese momento, que es el momento del gobierno de Ilia, a partir de recuperar esos estatutos por medio de esta norma. E intervienen las universidades, pero ya en carácter de rectores normalizadores. O sea, se inicia el proceso de normalización de las universidades. En ese proceso de normalización tenía la idea de regularizar la vida institucional de las universidades, producto de la irregularidad de lo que había dejado la propia dictadura. Y básicamente, además, también se suprime algo que ya se había establecido durante las leyes de la dictadura, el arancelamiento y el ingreso selectivo dentro de las universidades mediante examen de ingreso. También se otorgó reconocimiento legal a las federaciones y centros de estudiantes en los consejos superiores y en los consejos directivos de las facultades. En 1983 también se dictó el decreto 154, 83, por medio del cual se intervino en las universidades, restableció los estatutos. Bueno, todo esto ya estaba, lo repetí.
La ley, finalmente, 23068 de esos mismos años, en su artículo primero, brinda otro estatus al decreto 154 del 1983, reconociéndolo como régimen provisorio de normalización de las universidades nacionales. Es decir, lo que era decreto se vuelve ley un tiempo después para establecer por ley la normalización de las universidades. Y este es el periodo que tenemos todavía como impronta hasta la actualidad. Y finalmente terminamos con lo que es la ley 24.521, que estipula que los órganos colegiados tendrán funciones legislativas, o sea, generan normas de definición de políticas para las instituciones y de control, que en su constitución el claustro docente tendrá la representación, la ley vigente, la representación relativa no menor al 50% de los miembros, puede ser más del 50% si quieren, puede ser 100% si quieren, porque así lo dice la ley, pero tiene que haber, por eso no pueden ser el 100%, que los representantes de los estudiantes sean alumnos regulares y hayan aprobado por lo menos el 30% de las asignaturas de la carrera que cursan. O sea, no puede ser estudiante de primer año, es tener estudiantes que por lo menos hayan cursado un tercio de la carrera. Que el personal no docente cuente con representación en dichos cuerpos, establece esa ley, y deja a cada institución el alcance de su participación. Unas universidades en sus estatutos, estuve en la discusión del estatuto de la Universidad General Sarmiento, se establecía que los no docentes solamente podían participar en la discusión de los asuntos o las normas administrativas y financieras, no de las académicas. Esa fue parte de la discusión, no quedó así en el estatuto, pero les digo que fue parte de algo que se negociaba, digamos, en términos de la incorporación de los no docentes dentro del Consejo Superior de esa universidad. Representada y deja a cada institución, y que los graduados, en caso de que se les incorpore, puedan elegir y ser elegidos siempre que no posean relación de dependencia con la institución, con lo cual ya no entran por el lado de ser auxiliares docentes. Tienen que ser por fuera de esa condición, digamos, ¿no? Bueno, como para terminar con estas ideas que reúnen el tema de la gratuidad, el tema del ingreso, el tema del cogobierno. Todos estos aspectos, estos tres aspectos seleccionados que estuvimos tratando de darle algún espesor histórico en términos de lo que puede ser y de lo que puede no ser, digamos, en términos de lo que es la historia y la vida de las universidades y lo que constituye la cultura universitaria de hoy, digamos, tiene que ver básicamente con estas ideas, ¿no? De las ideas que yo el otro día planteaba en términos de la democratización y por el otro lado la producción de bienes simbólicos y su distribución. Entonces decía, tuvieron lo que por lo menos en este trayecto, trayecto histórico y como balance provisorio, yo puedo decir, es que realmente los periodos de intervención fueron periodos lesivos para el funcionamiento de las instituciones universitarias. Lesivos en varios sentidos, no solamente lesivos en términos académicos, sino en términos del propio funcionamiento institucional, teniendo presente estos dos principios, ¿no? El principio de democratización y el principio del acceso y del derecho a la educación superior. Cada una de esas intervenciones fue regresiva en ese sentido. Y cada una entonces puedo asegurar, y esa es la pregunta que me hago, puedo asegurar que en los periodos normales de normalización, de regulares, sí se pudo avanzar en la efectivización de estos dos principios
de la democratización y del derecho a la educación superior, y lo digo genuinamente como un interrogante, porque yo no estoy tan seguro tampoco de eso, pero creo que sí hay condiciones, y esto sí lo puedo asegurar, hay condiciones para que eso sea parte del debate hacia el interior de la institución, en sus órganos de gobierno, en cuando se fijan las políticas académicas. Entonces ya eso constituye un avance significativo con respecto a los periodos de intervención. Sin duda, ¿no? Sin duda. Bueno, entonces hasta ahí lo podemos afirmar, con lo cual se interioriza el problema. Y al interiorizarse el problema, tenemos el debate adentro. Ya no es un debate que se va a resolver por afuera. Y en ese debate por adentro estamos comprometidos si queremos participar del cogobierno. Y comprometidos en términos de ver de qué manera hacemos efectivos, si estamos de acuerdo, con esta idea de democratización, la distribución de bienes que la propia universidad produce, bienes simbólicos, como decía, en su distribución y también en la posibilidad de hacer efectivo el derecho a la educación superior. Entonces, y ese es un debate interno. Y en ese debate interno, como parte del cogobierno, tenemos quizás la responsabilidad de poder participar y llevar ideas para que esto se efectivice. Vuelvo a decir, puede no haber acuerdo sobre eso y puede haber múltiples formas y perspectivas de mirar este asunto. Y una de ellas es quizás la que estuvimos debatiendo. ¿Qué pasa cuando hablamos del derecho a la educación superior con el acceso a los bienes simbólicos cuando hacemos efectivo el derecho a la educación de nivel inicial, de nivel primario y de nivel secundario? ¿Sí? O sea, estamos dentro de un sistema, no estamos aparte del sistema. Y recibimos lo que el sistema también produce. No lo produce solo el sistema, lo produce la sociedad y lo producen las familias. Bueno, y con la definición de familia que ustedes tengan. Bueno, ahí tenemos, digamos, la complejidad del asunto y la complejidad de la discusión. ¿Y cómo lo resolvemos? Entonces, la verdad que ahí tenemos como un gran desafío en estos términos. Hasta aquí la historia. Queda abierta el debate, las ideas, las reflexiones sobre esto que estuve planteando y ver, conversar acerca de esto, que dejo abierto un poco, mientras tanto descanso un poquito sobre este tema. Tenemos 15 minutos. ¿Alguien quiere intervenir, pensar, aportar? Mientras tanto voy pasando avisos parroquiales, como se suele decir. Ya la semana que viene, sí, vamos a tener definidas, bueno, vuelvo hacia atrás, a riesgo de ser reiterativo. El trabajo final de acreditación de este curso se va a basar en la elección que nosotros vamos a inducir sobre discursos que marcan distintos momentos históricos de la Universidad de La Plata, a cargo de rectores, presidentes, como se llama en la universidad, que se hicieron cargo del gobierno de la universidad. Esos discursos inaugurales marcan una voluntad y marcan un proyecto político hacia la universidad. Son de distinta índole porque son de distinta época y también de distinta índole porque tienen distinta pertenencia en términos de acceso al cargo. Hay interventores y hay elegidos por el cogobierno. La idea es que de esos discursos podamos hacer un análisis teniendo en cuenta los ejes que nosotros vamos planteando en cada una de las clases. Estamos en el segundo eje. El primer eje es histórico,
primer eje de cronología histórica, pero acá ya avanzamos con temas más sustantivos de contenido de la organización. Y estos temas seguramente están representados dentro de esos discursos. ¿Qué posición tiene el presidente que asumió en 1947 sobre el tema de la gratuidad, sobre el tema del cogobierno, sobre el tema del acceso a la educación superior? ¿Qué idea tenía Palacio? ¿Qué idea tenía Joaquín B. González? Bueno, esto es la parte histórica que nos da, de alguna manera, un espesor histórico a lo que se va logrando hasta el presente. Vamos a también incluir dentro de la selección rectores más recientes. Yo mencioné a los más lejanos, pero también vamos a incluir a los más recientes. De esto se trata el trabajo final de acreditación. Entonces, a partir de la bibliografía, de la incorporación de la bibliografía más el contenido de las clases, que lo vamos a ir subiendo dentro del aula virtual, ustedes van a tener las posibilidades de realizar y van a tener las herramientas para realizar este análisis que le estamos proponiendo, para poder acreditar este seminario. Entonces, nosotros la semana que viene ya vamos a subir ese listado y ver de qué manera generamos las condiciones para inducir la elección. Para que no sea una elección libre, pueden reclamarla como derecho, o puede ser una elección inducida, que es el derecho de los profesores. Es decir, no nos interesa que lo hagan de esta manera o seleccionando de tal forma a los que vayan a elegir. ¿Para qué? Para garantizar de esa manera el aprendizaje, que es nuestra función. Por eso enseñamos, para que ustedes aprendan, ¿no? Sí. Me parece, creo recordar que dijo que si bien podíamos hacerlo en grupo, la entrega era individual. Sí, exacto. Sí, lo pueden, por supuesto. Sí, se pueden juntar todo lo que quieran, no hay problema. Sobre eso no vamos a intervenir, pero sí sobre la entrega individual. Porque queremos además identificar a cada uno. Esa es el trabajo final. Entonces, para la semana que viene vamos a realizar eso. La otra cuestión es que vamos a seguir con 2 ejes más a partir de la semana que viene. O sea, tenemos 2 clases más. Por el otro lado, el aula virtual está actualizada al día de hoy. Yo voy a ir sumando materiales. Pueden utilizar el foro de presentación para que los conozcamos, los que se quieren dar a conocer, no es obligatorio, pero los que se quieren dar a conocer tienen esa posibilidad, darse a conocer a partir de ese foro de presentación. Y por el otro lado, a ver si me olvido de algo. ¿No me olvido? Pensando así, repasando en mi cabeza, si necesitan algún material que yo estuve aludiendo, texto de leyes, debates parlamentarios, me lo pueden solicitar, yo los tengo. No los tengo subidos al aula virtual, pero si por alguna razón los quieren consultar, el único debate parlamentario que no pude encontrar dentro de esta digitalización que se hizo en el Congreso es el de la creación de la Universidad Obrera Nacional. Los otros están, así que se pueden encontrar y lo pueden solicitar y lo subimos. Algunos, vuelvo a decir, de la ley 24, de la última ley, de la ley vigente, de la 24.521, es muy interesante porque además hay gente muy conocida. Hablando del partido al que pertenece. Y es interesante ver lo que dijeron en ese momento, nada, para ilustrarse y para entrar, digamos, en ese terreno en donde mirá lo que decía en ese momento, lo que defendía, para observar su coherencia o para observar sus cambios de opinión que pueden suceder en distintas épocas, en distintas circunstancias, en términos de lo que es su propia actuación en la vida pública. ¿Alguna pregunta, algo que quieran, alguna aclaración?
¿Están? ¿Sí? Bueno, quedamos a disposición. Entonces, hoy terminamos y quedamos a disposición para lo que necesiten.